Era una noche sombría y fría. Las luces de la ciudad centelleaban a lo largo de las calles, y una fina llovizna caía sobre las aceras, convirtiéndolas en espejos que reflejaban el brillo de las lámparas. En los oscuros callejones, las sombras parecían contorsionarse, y el aire estaba impregnado de un misterioso silencio que anunciaba la llegada de algo perturbador. En un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad, Laura se encontraba sola, rodeada de estanterías llenas de libros polvorientos y fotografías antiguas. Sus ojos castaños estaban fijos en un viejo diario de tapa roja, cuyas páginas amarillentas contenían secretos y recuerdos olvidados desde hace mucho tiempo. Sostenía el diario con las manos temblorosas, sintiendo el peso de una historia oculta, una vida que nadie conocía. A medida que pasaba cada página, Laura se sumergía en la vida de la persona que había escrito aquel diario. Las palabras eran una ventana al pasado, revelando sueños, anhelos y arrepentimientos de alguien que ya no estaba entre los vivos. Se sentía conectada con aquella alma perdida, como si pudiera oír sus susurros en medio de la oscuridad. Mientras la lluvia golpeaba la ventana, un viento helado sopló, haciendo que Laura se estremeciera. Miró a su alrededor, sintiendo una presencia desconocida que llenaba el ambiente, como si los secretos del diario hubieran cobrado vida propia. Un conflicto interno comenzó a apoderarse de Laura. Por un lado, quería descubrir más sobre la persona que había escrito el diario y desentrañar los misterios que parecían esconderse entre sus páginas. Por otro lado, una sensación de incomodidad la invadía, como si estuviera removiendo algo que debía permanecer enterrado en el pasado. Mientras la lluvia caía afuera, un ruido extraño resonó en el apartamento. Laura se levantó nerviosa y siguió el sonido hasta la estantería más alejada. Entre los libros polvorientos, encontró una carta sellada, olvidada desde hace años. Su corazón se aceleró al leer el destinatario, para aquel que se atreva a desvelar la verdad. El suspenso envolvió a Laura como una telaraña, y la curiosidad la dominó. Rompió el sello de la carta y comenzó a leer su contenido, descubriendo información que podría cambiar todo lo que creía saber sobre la vida que nadie conocía. El conflicto interno se intensificó, ya que Laura se encontraba ante una elección: dejarlo pasar y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido, o adentrarse aún más en los secretos del diario desaparecido y arriesgarse a descubrir una verdad sombría que podría poner en peligro su propia existencia. El suspenso flotaba en el aire, mezclado con el sonido de la lluvia y los misterios sin resolver que resonaban en el apartamento. Laura sabía que la decisión que tomara en ese momento la llevaría por un camino peligroso y desconocido. Sin embargo, algo la impulsaba a seguir adelante, porque anhelaba respuestas que tal vez nunca debieron ser encontradas. Así, la jornada de Laura en busca de la verdad oculta del diario desaparecido estaba a punto de comenzar, llevándola por una trama de mentiras y silencios que podría revelar secretos olvidados desde hace mucho tiempo, pero también abrir heridas antiguas y perturbadoras. Laura pasó la noche en vela, atormentada por las revelaciones de la carta encontrada entre los libros polvorientos. Los secretos que comenzaba a desentrañar la consumían, y la curiosidad la impulsaba a seguir buscando la verdad que parecía querer permanecer oculta. Al amanecer, con ojeras profundas bajo los ojos, Laura decidió profundizar aún más en la historia del misterioso diario desaparecido. Su determinación la llevó a investigar archivos antiguos, explorar bibliotecas olvidadas e incluso cuestionar a personas que podrían conocer la verdad que llevaba tanto tiempo oculta. A medida que descubría más pistas, un sentimiento de conexión con la persona detrás del diario se fortalecía. Cada página, cada palabra escrita parecía un eco de su propia alma, como si la historia de aquel desconocido se entrelazara con la suya de maneras inimaginables. En su búsqueda, Laura encontró a un viejo conocido de la fallecida autora del diario. Un hombre enigmático llamado Sr. Vasconcelos, que vivía apartado de la sociedad desde hace años, ocultándose en una mansión decadente a las afueras de la ciudad. Intrigada y decidida a encontrar respuestas, Laura fue hasta la mansión del Sr. Vasconcelos. La casa estaba rodeada de jardines descuidados y parecía abandonada, excepto por una única luz encendida en la ventana del piso de arriba. Subió los escalones de madera del porche y golpeó la puerta con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. El silencio reinante era casi palpable, y sus latidos resonaban en sus oídos mientras esperaba. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, y un hombre de ojos sombríos y expresión enigmática apareció frente a ella. El señor Vasconcelos la observó con una mirada penetrante, como si pudiera leer su alma. Sin decir una palabra, la invitó a entrar. La mansión estaba sumida en sombras, y el aire estaba cargado de una mezcla de misterio y decadencia. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la determinación la impulsaba a seguir adelante.
Le contó al señor Vasconcelos sobre el diario que había encontrado y sobre la carta que revelaba oscuros secretos. El hombre permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, rompió el silencio y comenzó a compartir información que Laura jamás habría imaginado. El pasado oculto que emergía era perturbador, involucrando traiciones, crímenes y secretos que afectaban no solo a la autora del diario, sino también a otras personas relacionadas con ella. Con cada revelación, la conexión entre Laura y la historia se volvía más intensa. El suspenso se encontraba en cada palabra dicha, y la tensión en el ambiente era palpable. Apenas podía creer las redes de mentiras y silencios que envolvían la vida de aquella desconocida mujer. El conflicto interno de Laura se intensificó aún más, ya que se veía atrapada en una maraña de oscuros secretos que podrían destruir vidas y revelar verdades aterradoras. Pero, al mismo tiempo, su búsqueda de la verdad la impulsaba a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Así, Laura se embarcó en un viaje oscuro, un camino sinuoso donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía cada vez más tenue. Mientras el suspenso se intensificaba y el pasado sombrío cobraba vida, se encontró cuestionando todo lo que sabía sobre sí misma y sobre la vida que nadie conocía. Laura quedó paralizada frente a las impactantes revelaciones que el señor Vasconcelos compartió con ella en esa sombría mansión. Las palabras del enigmático hombre resonaban en su mente mientras intentaba procesar la extensión de los oscuros secretos que rodeaban la vida de la autora del diario desaparecido. Según lo que el señor Vasconcelos le dijo, la mujer detrás de las palabras del diario se llamaba Isabela, una figura enigmática cuya historia comenzó hace décadas. Vivía una vida doble, aparentemente común a los ojos de los demás, pero llena de intrigas y mentiras detrás de bastidores. La carta que Laura encontró revelaba una trama de traiciones y conspiraciones que involucraban a personas poderosas de la sociedad. Isabela era una mujer valiente que, accidentalmente, descubrió información comprometedora sobre un influyente empresario, que tenía conexiones con el crimen organizado. A medida que los eventos se desarrollaban ante sus ojos, Laura descubrió que la vida de Isabela estaba en peligro. Fue chantajeada por el empresario, quien amenazó con revelar oscuros secretos sobre ella si no guardaba silencio. Isabela sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, dividida entre proteger su propia vida y exponer la verdad para proteger a los inocentes. La carta también mencionaba un misterioso artefacto desaparecido, un objeto de valor incalculable que, supuestamente, contenía información comprometedora sobre las actividades ilegales del empresario. Este objeto era conocido como la Piedra de Serapis. Mientras Laura absorbía la historia, el suspenso llenaba sus emociones. Podía sentir las sombras del pasado susurrando en sus oídos, y la incomodidad la envolvía como un velo. ¿Qué le habrá sucedido a Isabela? ¿Logró revelar la verdad y proteger a las personas inocentes? ¿Y qué era esa misteriosa piedra de Serapis y su significado oculto? Movida por la sed de justicia y la profunda conexión que sentía con Isabela, Laura decidió seguir las huellas del pasado, buscando respuestas que la llevarían por un camino lleno de peligros e incertidumbres. Se sumergió en archivos polvorientos, entrevistó a personas que conocieron a Isabela y siguió pistas que la llevaron a callejones oscuros y olvidados. Cada paso la acercaba más a la verdad, pero también la ponía en peligro, ya que aquellos que protegían los secretos del pasado no permitirían que la historia fuera desenterrada. A medida que Laura avanzaba, resolviendo enigmas y enfrentando peligros, se dio cuenta de que la historia de Isabela estaba profundamente entrelazada con su propia jornada. Los secretos del pasado no eran solo una narrativa distante, sino un reflejo oscuro de sus propias batallas internas. La tensión aumentaba con cada página que pasaba, y la suspensión de lo desconocido la impulsaba hacia adelante. El destino de Isabela y el significado de la piedra de Serapis se convirtieron en obsesiones para Laura, quien ya no podía ignorar las sombras del pasado que amenazaban con envolver su presente. Después de una búsqueda incansable, Laura finalmente encontró pistas que la llevaron al lugar donde se suponía que la misteriosa piedra de Serapis estaba escondida. La información la condujo a una antigua casa abandonada en las afueras de la ciudad, envuelta en una aura de misterio y olvido. Con el corazón acelerado, Laura entró en la casa en ruinas. El aire pesado y el olor a moho eran sofocantes, pero ignoró la sensación de incomodidad, porque sabía que estaba a punto de descubrir la verdad que tanto ansiaba. Las pistas la guiaron hasta el sótano oscuro y sombrío de la casa. Allí, entre objetos polvorientos, se encontraba la piedra de Serapis. Era una joya magnífica, con colores brillantes y detalles intrincados que parecían contener un significado oculto. Sin embargo, al acercarse a la piedra, Laura hizo un descubrimiento que la dejó horrorizada. Junto a la joya yacía un cuerpo en el suelo,
cubierto de sangre seca y envuelto en una atmósfera de muerte. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena macabra. A pesar del impacto, Laura mantuvo la calma e inmediatamente llamó a la policía. Mientras esperaba la llegada de los agentes, examinó la escena con cuidado, buscando cualquier pista adicional que pudiera ayudar a desentrañar lo que había ocurrido allí. La angustia y el suspenso la consumían, ya que el hallazgo iba más allá de lo que había imaginado. El cuerpo presente parecía tener una conexión con la historia de Isabela y la piedra de Serapis, pero ¿cómo era eso posible? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero sabía que debía esperar la llegada de la policía para obtener respuestas. La sirena del coche de policía resonó en la calle cercana, y en poco tiempo, los detectives estaban en el lugar. Laura los guió hasta el sótano, donde los esperaba la escena siniestra. Examinaron el cuerpo y la piedra de Serapis con seriedad, mientras Laura contaba todo lo que había descubierto en su incansable búsqueda de la verdad. Los detectives reconocieron el cuerpo como el de un hombre llamado Ricardo, un empresario poderoso que estaba vinculado a diversas actividades ilegales en la ciudad. Esto solo aumentó el misterio en torno a la piedra de Serapis y su conexión con Isabela. A medida que la policía iniciaba su investigación, Laura continuaba siguiendo las pistas dejadas por Isabela, desentrañando la historia sombría que rodeaba la joya preciosa y las devastadoras consecuencias de sus acciones. El suspenso crecía a cada momento, y Laura se veía sumergiéndose aún más en un enredo de mentiras y traiciones. La vida que nadie conocía se revelaba con cada paso, pero la verdad era aún más perturbadora de lo que podía imaginar. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Laura se dio cuenta de que el descubrimiento de la piedra de Serapis apenas rozaba la superficie de una trama mucho más compleja y peligrosa. La búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar, y el suspenso que rodeaba la vida de Isabela y los oscuros secretos del pasado la llevaban por un camino peligroso y sin retorno. A medida que Laura profundizaba en la investigación, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando una verdad sombría que sacudía sus convicciones y abría viejas heridas. Cada paso la acercaba a la resolución del misterio, pero también la ponía en un peligro creciente. Laura descubrió que la piedra de Serapis tenía una historia aún más siniestra de lo que imaginaba. La joya era conocida por su poder para revelar secretos y traer fortuna, pero también por traer tragedia y destrucción a aquellos que la poseían. A lo largo de los siglos, la piedra pasó por las manos de personas ambiciosas y sedientas de poder, que terminaron pagando un alto precio por sus ambiciones desenfrenadas. Isabela, la autora del diario desaparecido, se había involucrado con la piedra de Serapis, esperando usarla para revelar la verdad sobre el empresario corrupto y proteger a los inocentes. Sin embargo, sus acciones desencadenaron una serie de eventos que culminaron en su propia tragedia y en la muerte de Ricardo, el empresario. La búsqueda de la verdad había llamado la atención de personas peligrosas dispuestas a todo para mantener los secretos enterrados. Laura se dio cuenta de que ahora ella misma estaba en el centro de esta red mortal, enfrentándose a enemigos ocultos que observaban cada uno de sus movimientos. A medida que Laura desentrañaba el misterio, se enfrentaba a decisiones difíciles y una batalla interna entre el deseo de justicia y la necesidad de protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Se veía obligada a tomar decisiones arriesgadas para enfrentar a aquellos que querían silenciar la verdad a cualquier costo. La oscura jornada culminó en un tenso enfrentamiento entre Laura y los villanos que protegían los secretos del pasado. En medio de una lucha por la supervivencia, logró desvelar todo el misterio y exponer la verdadera cara de aquellos que escondían la corrupción detrás de sus fachadas respetables. Al final, la gran conclusión de la historia fue la revelación de que la búsqueda de la verdad no siempre trae justicia absoluta. Los secretos revelados expusieron la podredumbre oculta en las entrañas de la sociedad, pero también causaron dolor y sufrimiento a aquellos tocados por la piedra de Serapis y sus nefastas consecuencias. Laura se dio cuenta de que la verdadera redención no estaba solo en desentrañar los secretos del pasado, sino en aprender a lidiar con sus propias sombras y encontrar la paz interior. Se convirtió en un símbolo de la fuerza humana y la resiliencia frente a un mundo oscuro e implacable. Al final de la historia, Laura continuó con su vida, llevando consigo las cicatrices de esa peligrosa jornada. La vida que nadie conocía había sido expuesta y la verdad había sido revelada, pero sabía que algunas heridas nunca sanarían completamente. Así concluimos nuestro viaje. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia enriquecedora. No olviden suscribirse al canal Entre Líneas Narrativas y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Espero encontrarnos en muchos otros emocionantes recorridos. ¡Hasta pronto!